Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué más da si sean buenas, no? Si son buenas. Al final lo que importa es eso, que nos deseemos que sean buenos días, buenas tardes o buenas noches. Porque ¿qué pasa? Que yo no sé en qué momento vais a ver, vais a escuchar esto que tengo hoy, esto que traigo para compartiros. Recordad que estamos dentro de este espacio que yo he llamado Carlos Ávila Cuestiona. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces lo que pasa es que leemos cosas o escuchamos opiniones y no las pasamos por nuestro propio filtro, muchas veces porque no nos fiamos ni siquiera de nuestra propia opinión. Pero bueno, ¿por qué no empezamos a expresar eso que tenemos dentro y lo que pensamos acerca de estas cosas? Hoy quiero hablaros de algo que para mí ha sido un temazo y que he descubierto, no que lo haya descubierto, pero sí que quizá donde estoy profundizando un poco más estos días, y tiene que ver con esa parte de la neuroplasticidad, esto que la neurociencia está empezando ahora a poner de manifiesto y que cada vez escuchamos más, y que, bueno, pues hay un montón de artículos, un montón de cosas que nos invitan a leer acerca de cómo funciona nuestro cerebro. Y además, en este caso, para mí es importante porque de alguna manera yo siempre me he contado que, bueno, pues que quizá eso de la mente tiene que ver con otra cosa, la mentalidad la relacionaba, no sé si os pasa, lo relacionamos a veces con algo que no tiene que ver con una cosa mucho más aterrizada, ¿no? Como el cómo funciona realmente nuestro cerebrito. Y yo, bueno, que vaya por delante, que yo no soy ningún experto en el tema, simplemente os traigo aquí lo que a mí me ha llamado la atención estos días y que me está cambiando, que me está ayudando mucho a entenderme, a conocerme. Al final, estos espacios se tratan un poco de eso, ¿no? También de cómo nos podemos ir conociendo a través de diferentes herramientas. Y esto que aterriza un poco algunas cosas y algunos conceptos, a mí, que siempre he ido un poco como de persona que fluye y que, bueno, pues que quizá no le da tanta importancia a eso de cómo funciona nuestro cerebro, esto a mí me ha ayudado un montón. Y creo que es una idea bastante general, no quiero tampoco entrar en demasiados detalles, pero sí que compartiros esta idea general que creo que ayuda mucho, ¿no? El darnos cuenta de que nuestra cabeza nos está engañando constantemente. Y sé que es muy difícil esto que os voy a decir, porque a mí me lo resulta, y si es verdad que cuanto más leo, más convencido estoy de que es así, pero me cuesta a veces todavía esa parte de mí que quiere controlar, que quiere, de alguna manera equivocada, saber que es la que está dirigiendo mi vida, no tiene nada que ver precisamente con lo que me había contado hasta ahora. Y es que es verdad que nuestro cerebro, por lo que yo he leído, y que sé que es así, no está diseñado para creerse la mentira o la verdad. No sabe diferenciarlo. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Aquí quiero compartir algo que he escuchado en una charla de David del Rosario que me ha dejado completamente loco, que habla de algo que me parece que es muy, muy fácil de entender, ¿no? Si pensamos en cómo funciona nuestro corazón, por ejemplo, ¿no? El cómo nuestro corazón hace su función, que es la de latir, la de repartir la sangre por el cuerpo, y nosotros ni siquiera nos cuestionamos que eso es así, ¿no? Bueno, pues si el corazón tiene esa función, ¿yo quién soy para cuestionarlo? Bueno, pues le dejo que haga su trabajo y ni siquiera me planteo si eso yo lo tengo que cuestionar. Por otro lado, también nos cuenta él cómo nuestros pulmones hacen su función, que es la de repartir ese aire, ese oxígeno, para que podamos, bueno, pues repartirlo por las células y que podamos, bueno, pues seguir vivos, básicamente. Si pensamos en estos dos ejemplos, es verdad que es muy claro, ¿no? Ostras, mis pulmones hacen esa función. Y aquí creo que es un poco esa idea que a mí me parece la más, digamos, disruptiva, ¿no? Como, ostras, si yo no cuestiono eso, ¿no? Si yo sé que mi corazón hace esa función, mis pulmones hacen en la que les toca y para la que están diseñados, y yo no lo cuestiono, entonces tengo que empezar a darme cuenta de que no soy yo el que respira, ni soy yo el que late, es mi corazón y son mis pulmones. Y con esta idea, si lo queremos pasar ahora a cómo funcionan los pensamientos en nuestro cerebro, como un órgano más, lo que hace es una función, que es emitir pensamientos, ¿no? Y aquí sí que yo intento controlar los pensamientos, y es lo que a mí me ha roto del todo, ¿no? Cómo tenemos ese empeño en controlar el pensamiento. Y esto es quizá la idea que a mí me ha revolucionado más. Si yo a mi corazón le dejo que haga lo que tiene que hacer, le dejo en paz que haga su función, a mis pulmones también, ¿por qué no dejo que mi cerebro haga eso que tiene que hacer sin intentar controlarlo? Y quizá esta sea la idea más difícil de aterrizar, ¿no? Ostras, es que hasta ahora nos contábamos también a través de la psicología positiva
Y yo no digo que no funcione, pero sí es verdad que con esta visión, para mí ahora esa idea de la psicología positiva, yo me lo imagino como un kit de supervivencia donde cuando no soy capaz de dejar en paz mi cabeza y querer controlar mis pensamientos, bueno, quizá lo único que me queda por hacer es tomarme una pastilla de emergencia, convertir un pensamiento que no me está ayudando en un pensamiento más positivo o más adaptativo para mí y me lo tomo como esa pastilla de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que sería como en el último caso lo que debería o intentaría hacer con mis propios pensamientos. Yo os tengo que reconocer que hasta ahora sí que intentaba de alguna manera coger esos pensamientos que ya me habían atrapado, intentar controlarlos, intentar decirle a mi cerebro que no pensara lo que está pensando y convertirlo en otra cosa. Eso por un lado, al final de lo que me he dado cuenta es que por un lado lo que estoy es diciéndole a mi mente que le estoy dando credibilidad o que no quiero que ese pensamiento que está llegando a mí me controle, con lo cual ya le estoy otorgando el poder de que puede que sí que tenga algo que ver con cómo yo me voy a sentir después si dejo que ese pensamiento se convierta en una verdad, que es lo que hacemos al final con los pensamientos. Entonces, por un lado, viene un pensamiento y yo en vez de dejarlo marchar y decir, bueno, pues es un pensamiento, es una propuesta neuronal, como dice David del Rosario, es una propuesta neuronal de nuestro cerebro que la deja ahí, simplemente la lanza como todos esos pensamientos que emitimos durante todo el día y yo lo único que tengo que hacer es decir, bueno, pues es una propuesta más de mi cerebro, es un pensamiento, ya no sé ni dónde viene ni para qué, pero ahora mismo no le quiero hacer caso, no quiero irme con el pensamiento y lo dejo estar en paz, que ahí está la clave. No intentes controlar tus pensamientos, déjalos en paz y que tu cerebro haga lo que tiene que hacer. Sé que esto es difícil porque, claro, si durante tantos años nos hemos contado que somos lo que pensamos, si ahora tengo que hacer el ejercicio de pasar de lo que pienso, ¿quién se supone que soy si no soy lo que pienso? Y aquí viene otra de las partes. Bueno, pues soy la persona que se da cuenta de que está emitiendo ese pensamiento, pero no le doy credibilidad. Simplemente me doy cuenta de que estoy pensando, con lo cual ya no soy lo que pienso, sino la persona que observa lo que piensa. Eso es donde nos coloca en una posición externa donde yo sí que puedo decidir si ese pensamiento quiero que se quede conmigo y me voy con él o si no. Lo observo, lo dejo pasar y si no tiene ninguna información válida para mí, lo desecho y continúo con lo que estaba haciendo. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues hombre, en estar apalancados más en el momento presente, ¿no crees? Al final, si en vez de pensar la vida, la vivo, estoy en lo que me está pasando ahora y no en lo que genera mi mente, con lo cual no vivo mi vida a través de mis pensamientos, sino de la experiencia de la propia vida. Sé que esto es un poco complicado, pero sí que me gustaría que hicieras ese ejercicio que os contaba al principio, ¿no? El corazón, los pulmones, les dejamos en paz, a mi cerebro lo intento controlar y le digo que cambie ese pensamiento. No quiero que hagas lo que tienes que hacer. Es como si tú le dijeras a tu corazón, oye, no latas, que ahora no me apetece. O a tus pulmones, mira, respira de otra forma. Ahí sí que nosotros podemos hacer algo que depende de nosotros. Y esto me conecta un poco con el pensamiento estoico. Me gusta siempre como mezclarlo, porque creo que a veces tiene como esa parte más práctica a través de lo estoico, como de cómo aterrizo yo estos conceptos. Y lo que sí depende de mí, hablando de los pulmones o de cómo cogemos aire, es la velocidad en la que yo respiro o cómo decido llenar mis pulmones, qué cantidad. Pero más allá de eso, yo no puedo hacer nada más. Mis pulmones respiran por mí. Ahí es a donde quiero llegar para que entendamos todo esto. Entonces, ahora hablando de la psicología positiva, con esto que os cuento, si yo dejo que mi cerebro haga lo que está diseñado para hacer, que es pensar, y dejo en paz mis pensamientos, llegará un momento en el que ni siquiera los querré controlar a través del cambio a un pensamiento positivo. Quiere decir, no me hará falta, porque ni siquiera el pensamiento para mí ya es importante, porque no me identifico con él, con lo cual no hace falta que lo cambie por otro pensamiento, porque al final es un pensamiento que no quiero tener, lo cambio por otro pensamiento. Con lo cual, al final, otra vez, vuelvo a vivir la vida desde lo que pienso y no desde cómo la estoy experimentando. Sé que es un concepto complicado, sobre todo porque va a tirar para abajo un montón de cosas que nos hemos contado. Por un lado, ostras, si yo he ido construyendo esto que llamo identidad a través de lo que he ido pensando durante el tiempo, entonces ahora cómo admito que no soy nada de eso que he estado pensando durante tanto tiempo. Y sé que el concepto es complicado,
pero a mí me ha dado muchísimas respuestas a muchas cosas. Y os aseguro que cuando uno hace el ejercicio de darse cuenta de que está emitiendo un pensamiento en el momento presente, en tiempo real, el pensamiento ya no soy yo, el pensamiento simplemente es una propuesta que mi cerebro emite. Con lo cual, el ejercicio más complicado, admitir que hasta ahora nos estábamos identificando con los pensamientos. No somos lo que pensamos. Ese es el mayor reto que tenemos por delante a la hora de darnos cuenta de todo esto. Y a mí me parece que así también nos quitamos un poco de peso, ¿no? Porque si no nos entra esta culpa de Dios mío, ¿qué he estado haciendo durante tanto tiempo? Simplemente es que tu cerebro, tu mente, hacía eso y tú no te dabas cuenta y no lo sabías. Así que, bueno, oye, mira, también nos quitamos un poquito esa carga, ¿no? De Dios mío, ¿qué estoy haciendo conmigo? Simplemente es porque a mi cerebro no lo estaba entendiendo. No sabía muy bien esto de los pensamientos a mí, para qué me vale, ¿no? Y creo que eso cambia un poco la perspectiva. Así que, por un lado, nos damos cuenta de que estamos intentando controlar lo incontrolable y que además no nos lleva a ningún sitio. Esa manía de controlar, ¿no? Como que, en el fondo, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es precisamente dejar de controlar, porque nos estamos dejando llevar por esos pensamientos, les estamos dando mucha credibilidad. Ostras, ahora sé que es difícil, ¿no? Porque entonces, ¿cómo sé que soy o quién soy? Bueno, pues vamos a ponernos más desde el lado del observador y desde la persona que experimenta la vida y no la piensa. Quedaros con esa última frase para que podáis entender un poco por dónde va toda esta propuesta de la neurociencia, de la neuroplasticidad, porque al final eso que llaman reprogramar tiene que ver un poco con esto. Lo que pasa es que la reprogramación viene con, bueno, pues también unos mensajes que se van quedando en algún lugar de nuestra mente. Pero aquí estamos formando, estamos, digamos, tomando acción, somos parte activa de lo que estamos decidiendo hacer con eso que nos viene. Porque la cabeza, nuestra mente, no va a dejar de emitir pensamientos nunca. Y eso lo tenemos que tener presente. Entonces, desde esta perspectiva, la cosa probablemente cambie. Sé que mientras estés escuchando esto, mientras estés viendo el vídeo, mientras estás intentando asimilar todo esto que yo te estoy contando, que digo que ni siquiera es mi verdad y que tampoco soy un experto, pero que a base de estudiar y escuchar sobre esto me está ayudando, estoy entendiendo mucho más y así también puedo ayudar mejor, sé que mientras estés escuchando van a pasar cosas dentro de ti. Tu cerebro te va a mandar un montón de propuestas para que intente otra vez irte al mismo lugar, ¿no? Esa parte ostras, el pensamiento, el ego, soy lo que pienso, ¿no? Mira a ver qué está pasando dentro de ti, a ver qué le pasa a tu cuerpo, porque tu cuerpo también es una manera de darte cuenta de si eso te está haciendo sentir incómodo, si hay un pensamiento que no te está haciendo sentir bien, incluso físicamente, es que probablemente ese pensamiento no te corresponde, ese pensamiento ni siquiera es válido y no te ayuda para nada. Así que bueno, hoy os traigo esto, me gustaría sí que comentarais, que me dijerais, Carlos, pues mira, no lo termino de entender o ahora sí que esto me está dando respuestas a un montón de cosas. Carlos, haznos otro vídeo, cuéntanos un poco más de esto, o mira, llevadme la contraria y entre todos llegar a un lugar o a una idea que nos pueda dar más claridad sobre esto que llamamos el autoconocimiento, desarrollo personal o como queráis. Bueno, os invito a través de este vídeo sobre todo a que emitáis vuestra propia opinión, que tengáis vuestro propio criterio y de que cuestionéis incluso cada palabra de las que acabo de decir yo ahora. Bueno, lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo aquí con esa idea, la neuroplasticidad, neurociencia, los estoicos, qué depende de mí, y así podemos entre todos conocernos un poquito mejor. Bueno, lo dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo.